Muy buenas tardes. Los invito a meditar en las características que tenía la predicación de Jesús. Leemos que después de resistir las tentaciones de Satanás, Jesús comenzó su ministerio predicando y realizando milagros en Capernaum de Galilea. Su fama creció velozmente por su predicación profunda y sencilla. Por lo tanto, sus oyentes entendían su mensaje. Pero la mayoría lo escuchaba y no llegaba a creer que realmente era el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Luego Jesús fue a Nazaret, la ciudad donde vivió durante 30 años, trabajando con su padre en la carpintería. Así lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Este texto fue escrito 700 años antes, profetizando la llegada del ungido, es decir, la persona especialmente elegida por Dios para una misión especial, como cuando David fue ungido para ser el rey de Israel. En este caso, el Hijo de Dios fue ungido para llegar a la tierra para anunciar que se había cumplido el tiempo previsto por su Padre en que se cumpliría el plan de redención. Cristo venía a proclamar las buenas nuevas a los pobres espirituales, es decir, a todos quienes no creían en el único Dios verdadero. Las buenas nuevas son el Evangelio, que ofrece perdón y vida después de la muerte terrenal allí en el cielo, con la única condición de arrepentirse de los pecados, aceptar que Jesucristo es el Salvador y ser bautizado. Así, el Espíritu Santo obra la fe y entra en el corazón del creyente para guiarlo en vivir de acuerdo a las virtudes cristianas y a rechazar las tentaciones de una sociedad alejada de los principios bíblicos. Por eso, la segunda misión especificada en este texto era liberar a los cautivos del diablo, porque el incrédulo no puede por sí mismo evitar las seducciones a pecar. En muchas oportunidades Jesús explicaba esto muy claramente, como lo leemos en Juan capítulo 8 a partir del versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La tercera misión del ungido era liberar a los oprimidos del peso de la culpa, porque nadie puede justificarse a sí mismo delante del santo Dios. Muchos creyentes intentan liberarse de esa opresión tratando de congraciarse con su Señor, cumpliendo otros mandamientos o presentando excusas, aduciendo que pecaron por no tener otra opción. Sabemos que de esa manera no se logra el tan ansiado perdón y la conciencia seguirá alertando. Por la gracia y la compasión del Señor, el Espíritu Santo trabaja en los corazones de estas personas hasta que reconocen que, como el hijo pródigo de la parábola, necesitan volver con humildad al Padre Celestial, que en nombre de Cristo los perdonará. La cuarta misión del ungido era la de dar vista a los ciegos espirituales. La mayoría del pueblo de Israel practicaba una religión de obediencia a las leyes morales
y ceremoniales, muchas de ellas agregadas por los sacerdotes y los fariseos, a las que fueron dadas por el Creador a Moisés. Por lo tanto, la fe no tenía importancia, sino el estricto cumplimiento de normas, la realización de los sacrificios de animales en el altar y también el participar de las fiestas eclesiásticas. El apóstol Pedro comienza su segunda carta instando a sus lectores de las congregaciones del Asia Menor a evitar la ceguera espiritual. Los invita a nunca dejar de practicar todas las virtudes cristianas. Dice así: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndole así, nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Jesús seguía predicando y enseñando por medio de los evangelios y nos habla por boca de los pastores, misioneros, maestros y maestras. También habla cada vez que un cristiano da testimonio de su fe en la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué, si Cristo cautivaba con su predicación llena de sabiduría, de los miles y miles que lo escucharon, solamente creyó un pequeño grupo de 500 discípulos? Porque pasaba lo mismo que sucede hoy en día, que hay personas escépticas que no aceptan como real nada que no puedan ver y comprobar científicamente. Muchos hombres y mujeres están tan ocupados en trabajar por su subsistencia o por lograr sus sueños que no les queda tiempo en pensar en Dios. En cambio, otros simplemente les es indiferente cualquier tema relacionado con las religiones y en todos estos casos cierran sus oídos cuando se les habla de Cristo. ¿Por qué entonces millones de cristianos en todo el mundo han creído, fueron bautizados y siguen firmes en su fe? El profeta Isaías anticipó que el poder del Espíritu Santo iba a estar sobre Jesús y que iba a predicar con poder y verdad, poder que también recibieron los apóstoles el domingo de Pentecostés. El apóstol Pablo le declaraba a los tesalonicenses lo siguiente: porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y Pablo también a los fieles de Corinto les escribió: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Estimados oyentes, el Evangelio sigue teniendo el mismo poder hoy en día de producir la fe en quienes no lo rechazan. Y como en la era apostólica, los creyentes somos los instrumentos de difusión, según el mandato de Jesús antes de ascender. Que el Espíritu Santo nos ilumine y motive a aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten de compartir nuestra confianza en las promesas del Señor, la alegría de saber que ya somos salvos y la paz que Él nos concede. Que así sea. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios de gracia infinita, que por tu Santo Espíritu siempre seamos veraces, convincentes y sinceros en nuestro testimonio. Que como nos enseñó Jesús, ayudemos con amor a nuestro prójimo a acercarse al Salvador. No permitas que nuestro hablar se amolde a las tendencias que imperan en la sociedad, sino que nuestros dichos y conductas estén basados en los principios bíblicos. Benigno Padre, oye nuestras súplicas y atiéndelas conforme a tu voluntad y en la manera más conveniente para que sigamos fieles hasta recibir la corona de la vida.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia del Dios Trino y Uno sean con ustedes hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.